Buenos días, hermanos. Bienvenida a Iglesia. Qué lindo poder estar juntos y adorar al Señor. Ahí el salmista dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y cantamos por eso, ¿no? Por su bondad, y la bondad de Dios se manifiesta cada día a través de todas las cosas que diariamente recibimos de Él, ¿no? Pero la bondad más grande, perfecta, es la bondad de haber enviado al Hijo y haberlo puesto sobre una cruz y derramar toda su ira en Él para que nosotros podamos tener acceso y podamos decir: el pecado ya no me puede atar. No sé cuando cantabas qué te venía a la mente, ¿no? Porque hay que meditar cuando uno canta y te emociona saber que antes ese pecado, ¿no?, que te arrastraba, esa adicción que te arrastraba, ese hábito que te arrastraba, esa mentira que te dominaba, ahora ya no te puede atar y ahora eres libre, libre en Él, libre en verdad. Cuando fui al acto de la lucha y yo escucho el himno de la Argentina y estoy así aprendiéndomelo porque me encanta, o sea, cuando lo escucho lloro. Sí, esto no va a salir en la grabación. O sea, me emociona porque ese himno habla de la libertad. Y cuando hablan de la libertad, inevitablemente me pongo a pensar en la libertad que Cristo nos dio. Y me pongo a pensar en cuando todos en la eternidad, de toda lengua, pueblo y nación, cantemos de esa libertad, ¿no? Así que qué hermoso poder juntarnos y alabar al Dios que nos dio la libertad. Vamos a ir al libro de Filipenses, ¿sí? La anterior semana estuvimos mirando, ¿no?, que Pablo anima a los creyentes a correr. La vida cristiana es una carrera de atletismo y los creyentes están ahí en esta pista, una pista muy hostil y difícil, y es el mundo, el sistema, ¿no? Es correr una carrera con un enemigo también que busca hurtar, matar y destruir, es el diablo, y por si fuera poco, dentro de nosotros también hay un enemigo y es nuestra propia carne. Y Pablo anima, ¿no?, a los creyentes a ver cuál es el fin de aquellos que están corriendo. Porque es una carrera ardua, es una carrera difícil, llena de peligros y de obstáculos. Y a veces uno en medio de esa carrera uno se desanima por las pruebas, las dificultades, como decía Fido, por las presiones. Y Pablo nos recuerda, ¿no?, ahí en Filipenses, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también un día vendrá y donde esperamos, dice, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante a la gloria suya. Y veíamos eso tan lindo de saber que un día nuestra existencia eterna va a cambiar, que vamos a ser llevados a un lugar distinto al que hoy vivimos, porque esa es nuestra verdadera patria. Entender también que un día nuestro Salvador va a venir a recogernos. Ese es el fin para todos aquellos que están corriendo, aquellos que perseveran en la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de algo que vos hiciste en el pasado, se trata de lo que sigues haciendo hoy como creyente. No es un yo creí, sino un sigo creyendo. No es un corrí, sino un sigo corriendo, sigo estando. Y justo hoy en la clase de membresía les decía que una de las marcas del cristiano, de la fe verdadera, es la perseverancia. La perseverancia tiene que ver con la realidad de alguien que abraza la verdad y la abraza y la vive en medio de todo el caos en el que se encuentra su vida. En medio de toda la dificultad que le provoca la prueba que está viviendo, esta persona sigue abrazada de esa salvación y sigue dando frutos a pesar de todo lo que le está viviendo. Cuando vos ves a una persona que abraza la salvación y le viene prueba tras prueba y sigue orando y sigue confiando en el Señor, sigue floreciendo, vos ahí estás viendo la obra preciosa de la salvación. Porque eso solamente lo haría el Señor. Que una persona esté pasando por tantas cosas difíciles y siga confiando en Dios y le siga amando y le siga buscando y le siga sirviendo.
Así que Pablo nos animaba a correr pensando en nuestro fin, ¿no es cierto? Pensando en cómo termina nuestra vida cristiana o cómo se ve desde la eternidad. Así que ahora vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando dos versículos, ¿sí? El versículo 2 y 3 del capítulo 4, estudiamos hasta el versículo 1, ¿no? Y lo vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Así que, o por todos los que le dije anteriormente, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que vamos a orar. Amado buen Dios, te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo de estar con la iglesia y juntos, Señor, como iglesia, estar delante de ti. Bendito Dios, cuán bueno eres al permitirnos tener una copia de las Escrituras en nuestras manos y saber que cuando abrimos tu palabra podemos a través de ella conocerte, conocer tu voluntad y ser animados, confrontados, consolados y crecer, Señor, en la salvación que nos has dado. Señor, danos de tu gracia para poder recibir tu palabra no con resistencia, sino con gozo. No, Señor, con ira, sino con mansedumbre. Danos de tu gracia, Señor, para no ser rebeldes ante lo que hoy tengas para enseñarnos a cada uno y para, en amor a ti, obedecer. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén. Hay especialistas, nutricionistas, médicos, que dicen que si tú mantienes algunos hábitos durante toda tu vida, vas a poder gozar de tu salud. O sea, tu cuerpo va a estar bien. Por ejemplo, dicen que si una persona camina 30 minutos diariamente, toma 2 litros de agua y duerme de 6 a 8 horas y come diariamente frutas y verduras, dice que ese hábito fortalecería su cuerpo y alargaría su vida de una manera que no se lo esperaría. Son cosas básicas, son cosas por ahí que uno dice, ¿solo esto tendría que hacer para tener una vida saludable? Sí, solo eso. Y solo eso es algo que nos cuesta a todos hacer, ¿no es cierto? Sí, no dormimos 8 horas, no dormimos 6 horas, algunos duermen 4. ¿Qué es agua? ¿Qué es agua? Sí, no sabemos lo que es agua. También caminar 30 minutos, ¿sí? Por eso está la bicicleta, ¿sí? No hacemos cosas que por ahí son saludables y por eso nuestro cuerpo empieza a enfermarse. Y si un doctor va y consulta y le consultas, el doctor te va a decir, ¿quieres una vida saludable? Haz esto de manera básica todo el tiempo. ¿Sí? Esfuérzate por hacer estas cositas pequeñas y vas a ver cambios en tu salud. Y me ponía a pensar en qué prácticas nosotros como creyentes debemos tener para estar saludables. ¿Qué prácticas necesitamos para que nuestra vida cristiana sea saludable? Y durante estas semanas vamos a estar viendo a través de estos pasajes cómo vivir una vida cristiana saludable. O qué hábitos yo debo practicar para que mi vida cristiana sea una vida saludable. Y hoy vamos a hablar de esta práctica, de este ejercicio. Vivir en armonía con los hermanos. Vivir en armonía con los hermanos es una práctica que debería estar en un creyente que quiere estar saludable. Si tú estás hoy acá y dices, quiero una vida cristiana saludable, tienes que ejercitarte, tienes que estar habituado, dispuesto a vivir en armonía con los hermanos de la iglesia. ¿Sí? Eso es una práctica saludable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero, vivimos en armonía con los hermanos, resolviendo los conflictos que tenemos con los hermanos. ¿Sí? Ustedes saben que la iglesia es una iglesia donde hay gente de todo tipo. ¿Sí?
Hay hombres, mujeres, diferentes razas, nacionalidades, diferentes perspectivas, diferentes personalidades, diferentes temperamentos, diferentes formas de pensar, de hacerla. O sea, es una bomba. Una iglesia es una bomba porque todos somos diferentes, ¿sí? Y Dios quiso que sea así. Y ahí nosotros vamos a ver una realidad que estaba pasando en la iglesia de los filipenses, y Pablo puntualmente ve en esta situación un peligro. Ahí Pablo va a hacer un ruego, y esta palabra ruego tiene que ver con pedir fervorosamente algo. Es como la de un padre pidiéndole a su hijo algo que a su hijo le va a hacer bien. O sea, este ruego es el ruego de una persona que no es autoritaria. Es el ruego del apóstol, porque él ve que hay algo que los creyentes tienen que practicar y tienen que hacerlo porque es vital para ellos. Pablo no está diciendo les ordeno acá, él dice les hago un ruego, les quiero pedir de manera fervorosa algo, considérenlo, tómenlo en cuenta. Y obviamente entendemos que si viene de un apóstol, aunque sea un ruego, es un mandato, o sea, es algo que yo tengo que obedecer en mi vida como creyente. ¿Y cuál es el ruego de Pablo? Bueno, Pablo le va a rogar específicamente a dos personas. La primera es una persona que se llama Evodia y otra persona llamada Síntique. Ellas son dos mujeres. Y Pablo le está rogando algo a estas dos mujeres. Y les está rogando algo, ¿no? Y tiene que ver con que estas mujeres tengan un mismo sentir, tengan una misma forma de pensar en el Señor. Y uno se pregunta, ¿por qué estas mujeres se les está rogando que tengan una misma forma de pensar en el Señor? Porque, bueno, ellas no estaban pensando de la misma manera. Lo que nos deja ver el pasaje que ellas estaban en conflicto. Estas mujeres tenían un desacuerdo. Estas mujeres no lograban comunicarse la una con la otra. Estas mujeres no podían disfrutar de una relación armoniosa entre ellas. Y Pablo está pidiéndoles a ambas, en el original podríamos traducirlo así: ruego a Evodia y ruego a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo le está rogando personalmente a cada mujer que arregle lo que está pasando en su relación, que vivan en armonía. No sabemos a ciencia cierta quién le habrá comunicado a Pablo de esto, pero seguramente habrá sido Epafrodito, porque Epafrodito hizo un terrible viaje para llevarle la ofrenda que habían dejado los filipenses. Y Pablo le habrá preguntado, ¿cómo están mis hermanos? ¿No? Cuando vos ves a un hermano, cuando viene Santi o nos juntamos algunos pastores que están en otros lugares, o Omar Poje, o cuando vino David, nosotros preguntamos, ¿cómo estás allá? O cuando hablo con ellos preguntan, ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo está aquel? ¿Cómo está aquella? ¿Sí? Y uno les cuenta. Y Epafrodito seguramente le habrá contado todas las cosas lindas que están pasando ahí en Filipos, y le habrá contado puntualmente de esta situación que había con estas dos hermanas. Pablo, Evodia y Síntique están en conflicto. Hay una enemistad entre ellas. Están en desacuerdo. Y Pablo ve en esto un potencial peligro para la iglesia. Un potencial peligro. ¿Por qué? Porque cuando dos creyentes, en este caso estas dos hermanas, no estaban en unidad, esto va a afectar a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La unidad es algo que ha sido dado por Dios. O sea, nosotros en Cristo somos una familia. Y como familia tenemos que estar unidos los unos con los otros. Nuestras relaciones tienen que ser relaciones armónicas. O sea, no deberían nosotros haber desacuerdos, peleas, divisiones. Deberíamos todos tener un mismo corazón, una misma mente, un mismo sentir. Pero esto no estaba sucediendo con Evodia y Síntique. Y la unidad es muy importante dentro de la iglesia. La unidad es muy importante dentro del pueblo de Dios. Mira, vamos a ir al Salmo 133, versículos
1. Salmo 133. Salmo 133, versículo 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí dice el salmista David, es delicioso, es un banquete, es tan hermoso cuando los hermanos, el pueblo, está reunido. Pero habla la manera en que este pueblo está reunido y hace que eso sea hermoso. Y es cuando este pueblo está unido, pero están unidos en armonía. O sea, cuando están unidos y no hay conflictos, divisiones, desacuerdos, enemistades entre ellos. Y es tan importante que después David va a poner imágenes. Por ejemplo, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Sí? En ese tiempo el óleo se ponía para refrescar a una persona, ¿no? Y el óleo también tenía un olor agradable. Entonces, cuando una persona caminaba por mucho tiempo ahí en el desierto, en medio del sol, iba a una casa y le ponían óleo, ¿no es cierto? Y quitaba el olor y también refrescaba y lo ponían en la cabeza, ¿sí? Esa es la imagen cuando los hermanos están juntos en armonía. O sea, refresca, ¿sí? Tiene buen olor, es agradable. Y después dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, ¿sí? Entonces ustedes saben que el rocío, ¿qué hace el rocío? Riega también las plantas. Y gracias al rocío mucha vegetación crece y florece, ¿sí? Y mira lo que dice ahí el versículo 3, termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando el pueblo está unido, el pueblo de Dios está unido y está en armonía, dice que ahí Dios envía, ¿qué cosa? Bendición. O sea que si el pueblo está junto, pero no está en armonía, no se puede ver la bendición de Dios en medio de ese pueblo, ¿sí? Entonces es importante la unidad. Tan importante que Jesús, en la oración sacerdotal de Juan, vamos a Juan capítulo 17, Él va a orar puntualmente por esto y lo va a repetir varias veces. Juan capítulo 17. Ahí Jesús, toda esta porción es una porción en donde Jesús está levantando su rostro delante del Padre, ¿no? Y ahí en el versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Haz lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Jesús está orando para que sean uno solo, para que estén en unidad, en armonía. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Otra vez vuelve a repetir Jesús, Padre, te pido por mis discípulos, por los creyentes que habrán de venir, para que ellos puedan estar unidos, así como tú y yo estamos unidos, ¿sí? Y en el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, el testimonio, Cristo sabe que el testimonio de quién es Él y de la obra de Él va a ser evidenciada en la medida en la que su pueblo y sus discípulos estén unidos en armonía los unos con los otros. Pablo también enseñó esto, el apóstol Pablo. O sea, Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, Jesús lo dice y ora por esto, Pablo lo enseña.
Los apóstoles lo enseñan. Miren, vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 10. Mira, Pablo hace un ruego. Otra vez, pide de manera fervorosa algo. ¿Sí? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Les ruego, hermanos, que vivan en armonía y que no hayan entre ustedes peleas o divisiones. Ahí los corintios, ¿cómo estaban ahí? Los de Cloé le habían avisado a Pablo que habían problemas en la iglesia. Dice que unos afirman que son de Cefas, otros afirman que son de Pablo, otros de Apolos y otros de Jesús. ¿No es cierto? Era una iglesia que tenía un espíritu de partidismo. Era una iglesia que estaban juntos, pero no estaban en armonía. Y Pablo dice, les ruego, les pido algo. ¿Sí? Y este ruego es una orden, pero es una orden de alguien que lo está haciendo en la autoridad dada por Dios, pero en amor. Porque Pablo es un pastor también. No debe haber divisiones entre ustedes. Tienen que tener todos un mismo corazón, un mismo parecer, una misma manera de sentir. ¿No es cierto? Vamos a ir también a 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice ahí Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir. La palabra sentir es la misma palabra que aparece ahí en Filipenses. Sean todos de un mismo pensamiento, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, ¿no? Todo esto describe la realidad de lo que Dios quiere que se vea en la iglesia de Cristo. Que todos sean compasivos, amigables, misericordiosos, pero que tengan todos armonía. Porque si no hay armonía, si no hay una misma mente, si no hay un mismo corazón, no va a haber lo otro. Esto de estar unidos en armonía, ¿sabes qué? Es tan importante, es uno de los mayores o el mayor método evangelístico que la iglesia tiene. Mirá, vamos a ir. El mayor testimonio evangelístico que la iglesia tiene. Mira, vamos a Juan capítulo 13, versículo 35. Mira lo que dijo Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, la marca de una persona que es verdaderamente discípulo de Jesús está relacionada a la manera en cómo se relaciona con sus hermanos. Cuando una persona dice que es discípulo de Jesús y se relaciona en amor con sus hermanos, eso es un testimonio, dice Jesús, de que ellos son lo que dicen ser, son discípulos. ¿Y para quién son un testimonio? Para el mundo. En esto conocerá el mundo que ustedes son míos. En esto conocerá el mundo que ustedes se parecen a mí. En que ustedes se aman los unos a los otros. Ninguna iglesia puede agradar a Dios o puede pretender ser luz delante de los incrédulos cuando sus miembros están divididos. Y Evodia y Síntique
no estaban viviendo a la luz de lo que un cristiano debería ser o cómo un cristiano debería caminar. Ellas están en desacuerdo, ellas están divididas, ellas están en un momento muy difícil, ellas no logran comunicarse la una con la otra, ¿sí? Ellas no están bien. Hay personas dentro de la iglesia que pueden llegar, o personas que podemos ser muy conflictivas dentro de la iglesia. La iglesia, ustedes saben que es un lugar en donde todos estamos enfermos, somos personas pecadoras. Y muchos de nosotros, al ser pecadores, provocamos conflictos. Y estos conflictos que provocamos a veces son intencionales o a veces no son intencionales. Porque los conflictos son el resultado de nuestra naturaleza. Van a estar, o sea, puedes irte a la mejor de las iglesias y conocer al mejor de los hermanos, pero en algún momento vas a tener algún conflicto, en algún momento no vas a tener armonía, en algún momento va a haber algo que se convierte en un obstáculo para disfrutar de esa relación que tienes con tu hermano. Y cuando es así, hay que tener cuidado en relación a cómo tú te percibes a ti mismo. Por ejemplo, hay creyentes que se ven a sí mismos de una manera y cuando se ven de esta manera puede ser perjudicial para la iglesia cuando se trata de vivir en armonía. Una persona puede pensar que es madura en la fe porque conoce mucha Biblia y porque tiene mucho tiempo sirviendo al Señor. Y puede pensar que por ser de esta manera es sabio y espiritual. Pero si esta persona tiene conflictos, no importa cuánto tiempo tenga en la iglesia, no importa qué esté haciendo en la iglesia o qué posición tenga en la iglesia, esta persona está en la carne. Porque el fruto de la carne dice que son pleitos, iras, divisiones y contiendas. Si yo, imagínate, tengo 3 años en instituto, 1 año en el CCP, he tomado cursos de griego, sigo estudiando, pero yo estoy en conflicto con mi hermano, yo no puedo verme a mí mismo como alguien espiritual y maduro, porque ese conflicto que tengo con mi hermano está manifestando y revelando que estoy en la carne. Pero hay creyentes que a veces pensamos de esta manera y pensamos que estamos bien y no estamos en la carne porque tenemos mucho tiempo de asistir a la iglesia o porque hemos hecho mucho servicio en la iglesia. Pero si tú estás en conflicto, en desacuerdo y no estás en armonía con tu hermano, no estás en el espíritu, estás en la carne. Y ahí en Santiago, mirá, vamos a Santiago capítulo 3. Versículos del 13 al 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es espiritual? ¿Sí? ¿Quién ha crecido y madurado en la vida cristiana entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría, la espiritualidad, se manifiesta no en lo que sabes, sino en cómo te conduces y te comportas. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mitáis contra la verdad. O sea, si tú no estás en una actitud adecuada, y aquí habla de celos amargos y contención, y tiene que ver en relación con otras personas, si yo estoy en desacuerdos, si yo no estoy en armonía con otros, si hay en mi corazón cosas malas, dice acá
Santiago, no te jactes ni mientas contra la verdad. ¿Por qué? Porque la persona que está en una posición de yo conozco mucho de Biblia o yo serví mucho tiempo en la iglesia, puede jactarse y pensar que está bien, que es espiritual y que es maduro. Y Santiago dice, no lo eres. Porque dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, imagínate, cuando yo estoy mal con mis hermanos y estoy en conflicto por cuestiones del corazón o por otras varias razones, yo no estoy caminando en la sabiduría que desciende de lo alto, sino estoy comportándome bajo una sabiduría que dice que es animal, diabólica o terrenal. ¿Te das cuenta? Dice, porque donde hay celos y contención, donde hay peleas, desacuerdos, divisiones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Evodi y Sintique estaban perturbadas por esto que estaba pasando. Porque una persona que está en conflicto con otro hermano está perturbada. O sea, no puede estar en paz en su mente, no puede estar en paz en su corazón, no puede disfrutar de su servicio cristiano. Y el versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto. Y todo lo que vos lees acá es el comportamiento de alguien que es espiritual y es maduro, y se ve reflejado en cómo trata a sus hermanos. Entonces, Evodi y Sintique no estaban en un buen momento en su vida espiritual. Ellas estaban en la carne. Estas dos hermanas no estaban caminando bajo la sabiduría que es del cielo, sino estaban caminando como la sabiduría que abunda en este mundo. Nosotros no sabemos qué fue lo que llevó a Evodi y a Sintique a vivir de esta manera, ¿no es cierto? ¿Qué habrá pasado entre ellas? El apóstol Pablo no lo menciona. Y si no lo menciona, es que no es importante la razón. El punto es que estaban mal. Porque nunca hay una razón válida para tú no estar en armonía con tu hermano. Nunca. O sea, no hay un justificativo, ni siquiera pequeño, para vos agarrarte de eso y decir, por esta razón, yo no puedo estar en armonía con mi hermano. No hay justificativo para eso. No estar en armonía es pecado. Y si estás sirviendo, y si estás conociendo de Dios, y estás en conflicto con tus hermanos, y no estás en armonía, estás en oscuridad. Estás en oscuridad. Y no es madurez cristiana. Pero ¿qué puede a una persona llevar a estar en desacuerdo con otros? Y podemos verlo en la Biblia. Bueno, las pasiones del corazón. Puede ser que las pasiones del corazón hayan sido la causa de que Evodi y Sintique estén no en armonía. Mira, vamos ahí a Santiago 4. Versículos 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los problemas, las dificultades que tienen entre ustedes? ¿Entre quiénes? ¿Entre los hermanos? Santiago está escribiéndole a hermanos que estaban no en unidad, sino en conflicto, pleitos, dice, estaban en guerra. Y hace una pregunta, o sea, responde esta pregunta con otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí el autor define que la razón por la cual estos creyentes están en pleitos y en discusiones tiene que ver con algo que pasa no afuera sino adentro. Dice, por las pasiones. La palabra pasiones tiene que ver con deseos no satisfechos del corazón.
A veces tú vas a entrar y yo voy a entrar en conflicto con algún hermano, contigo, cuando vos no respondes a lo que a mí me gustaría que vos hagas por mí. O que vos no te comportes como yo espero que vos te comportes conmigo. Y si vos no te comportas conmigo como yo espero que deberías comportarte, yo voy a entrar en conflicto contigo. Y esto les estaba pasando. Muchos de nosotros tenemos conflictos porque la gente no nos da lo que queremos. O porque la gente no nos trata como nos gustaría que nos trate. ¿Sí? Y esas son pasiones del corazón y que son pecaminosas. Otra cosa que puede llevar a otro creyente a tener conflicto o a no disfrutar de armonía tiene que ver con posiciones doctrinales en cuanto a la práctica de la fe. ¿Sí? Digo que eso en español, ¿qué significa? ¿Sí? Cuando vos dices, yo creo que esta es la forma de hacer el servicio cristiano. ¿Sí? Yo creo que para evangelizar tenemos que utilizar el método del cubo evangelístico. Y otro dice, eso no sirve. Mira, es el método de Benja. El método de Benjamín Rojas, el que te enseña ahí en la escuela bíblica, es impresionante. ¿Sí? El de los 10 mandamientos, ese vos tenés que utilizar. ¿Sí? Este tipo de cosas han dividido iglesias, aunque ustedes no lo crean. No lo del cubo, te estoy poniendo un ejemplo. Entonces, hay formas en las que vos haces las cosas en la vida cristiana y tu hermano las hace diferentes. Y cuando eso sucede, ahí empiezan los conflictos. Porque vos piensas que tu forma es mejor que la de tu hermano. Y tu hermano piensa que la forma de él es mejor que la tuya. ¿No es cierto? Y ahí empiezan los conflictos. Mira, vamos a ver ahí en Romanos. ...14... ¿Sí? Versículos del 1 al 3. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ustedes saben que antes la iglesia se constituía ¿de qué? De judíos y gentiles. El judío que recién llegaba a los pies de Cristo todavía no le caía la ficha de que podía comer cerdo, podía comer, ¿cómo es que se llama? La morcillita, ¿no es cierto? Sí, que después cuando te explican cómo le hicieron no querés comer más morcillita, sí, pero es rica, sí. Todavía el hermano judío no entendía eso. Y otro comía. Entonces había una diferencia entre lo que uno decía que debía comer y el otro hacía una diferencia en lo que decía esto sí se debe comer y lo que vos comes no deberías comer. Uno decía no, el día para juntarnos tiene que ser este día porque este es el día del Señor y si no es este día entonces no, dice Pablo, si uno come y come para el Señor, lo está haciendo para el Señor. Si el otro no quiere comer y lo está haciendo para el Señor, bueno, lo está haciendo para el Señor. Que el que come no juzgue al que no come. Y el que no come, que no juzgue al que come. No se menosprecian. Entonces, a veces hay conflictos por estas cosas. Mira, las iglesias se han dividido no por asuntos de... ¿Por qué hay conflictos? Porque hay hermanos que dicen que la salvación se pierde. Y nosotros creemos que no se pierde. Por eso no se divide. Es como en el matrimonio. Vos no te peleás por... Mi esposo, sí, me levantó la mano. Yo veía como el jueguito de Street Fighter, sí. Así me pegó. Eso no pasa en un matrimonio. Las cosas en el matrimonio, las peleas vienen por cosas chiquititas. Y vos sabés que es así. La toalla no la dejes ahí, dejala acá. ¿Cuántas veces te he dicho que la toalla? Y dice, pero no está mal dejarla acá. No, tiene que ser así. Son conflictos por cosas chiquitas, pero esos conflictos producen divisiones y en la iglesia también. Eso pudo haber llevado a Evodia y a Sinti, que no eran cuestiones doctrinales, tenían que ver con cuestiones de formas. La una pensaba que esta era la manera y la otra pensaba que esta era la manera. Otra de las cosas que puede llevar a un creyente
a tener conflictos tiene que ver con las preferencias personales. Mira, vamos allá a 1 Corintios capítulo 1, versículo de 10 al 13. Bueno, ya leímos el 10, leamos el 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, no hay peleas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, habían hermanos que decían: a mí me predicó el evangelio Apolos, me discipuló Apolos, yo soy de Apolos, ¿sí? No me hablen mal de Apolos, se pudre todo, porque yo soy de Apolos. Y había otro que decía: a mí me lo... No, Cefas es el mejor, ¿sí? Porque caminó sobre el agua, ¿sí? Apolos no caminó sobre el agua, Pedro sí. ¿Viste? Y en la iglesia pasan cosas así. Tienes preferencias personales hacia ciertos hermanos o hacia ciertas cosas, y eso te lleva como a pelear con otros, ¿sí? ¿Y qué tendrías que hacer cuando vos empezás a identificar cosas del corazón en cuanto a qué te llevó a tener conflicto o por qué no estás en armonía con los hermanos? Tiene que ver con las pasiones de tu corazón, porque estoy seguro que hay hermanos acá, miren que yo no soy profeta, pero si así estaba Evodia y Síntique, si así estaba la iglesia de Corinto, nosotros no estamos vacunados contra eso. Sé que hay dentro de la iglesia hermanos que no están en armonía con otros hermanos. Yo no sé qué te ha llevado a no estar en armonía con el hermano, pero bíblicamente Dios hoy te ha dicho que si no estás en armonía, estás en pecado, estás en la carne, y Dios a través de Pablo le está haciendo un ruego a los filipenses y le está haciendo un ruego a toda la iglesia de Parque del Bar. Que seas de un mismo sentir con tu hermano. Y dice: en el Señor. ¿Y por qué en el Señor? Porque escúchame, si sacamos al Señor de la ecuación, tú y yo nunca vamos a estar en armonía. La verdad es esa, ¿sí? Porque para estar en armonía con el Señor necesitamos tener al Señor, pensar como el Señor piensa, poner la mirada donde el Señor la pone y buscar lo que el Señor Jesús busca. Si yo quiero estar en armonía con mi hermano, yo no voy a estar en armonía cuando Él ceda a lo que yo quiero. No, la armonía viene en el Señor. Cuando yo pienso como el Señor piensa, cuando yo busco lo que el Señor busca, cuando lucho por lo que Él lucha, o cuando hago las cosas por lo que Él dice. Y vos dijiste que tenían que hacerlo por eso. ¿Con qué hermano o hermana de la iglesia no estás en armonía? ¿Sí? ¿Ya se te vino a la mente? ¿Cuál es tu Evodia? ¿Cuál es tu Síntique? ¿Sí? Solo la amaré cuando esté en el cielo y sea glorificada. ¿Sí? ¿Qué justificativos tienes para tener esta falta de armonía? ¿Cuáles son tus razones? Cualquiera que sea tu razón, ninguna es válida. ¿Sí? ¿A quién estás buscando agradar en esta situación? A veces vos ves personas en conflicto y si son sinceros, no están buscando agradar ni a Dios ni a nadie que no sea ellos mismos. ¿A quién estás buscando agradar en este conflicto? ¿Qué has hecho en lo práctico para estar en armonía? O sea, Evodia y Síntique eran responsables de estar en armonía. ¿Qué estás haciendo tú para estar en armonía con tu Evodia y con tu Síntique? ¿Crees que estar en desacuerdo o en división con algún hermano no afecta a nadie? ¿Crees eso? A veces vemos los desacuerdos, viste, entre hermanos como la gotera del techo. No, después la arreglo, pongo ahí, después la arreglo, ¿sí? Después esa gotera, viste, no puedo dormir por la gotera, tu esposa está todo el tiempo con el cosito, tu esposa dice: ya estoy harta de la gotera, arréglala. Ah, es una gotera, ya viene ya mismo el verano, va a estar re lindo, ¿sí? Pon una planta, ¿sí? Nosotros a veces los conflictos los vemos así, o sea, no los vemos como algo peligroso. Pero sabes que cuando vos tienes conflicto con un hermano,
el círculo más íntimo tuyo en algún momento va a tener también conflicto con ese hermano que tiene conflicto con vos. ¿Sí? Y vos sabés que sí. Porque cuando tienes conflicto con alguien, empezás a hablar de ese alguien. Tienes actitudes a ese alguien. Y tus hijos son personas, ¿sabías? Tu familia piensa también, mira. ¿Sí? Y ya ven que vos no saludás, no invitás, no te juntás. ¿Por qué hay eso? ¿Sí? Bueno, porque está afectando. Lo que estoy defendiendo es mi forma de ver o la forma de ver de Dios. ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué estás realmente en desacuerdo? ¿Realmente tiene que ver esto con Dios o tiene que ver con una forma de pensar tuya? ¿Estás peleando por algo que Dios pelearía? O sea, si Jesús estuviera acá parado, ¿pelearía por lo que vos estás peleando con tu hermano? Jesús, cuando entró al templo, ¿qué hizo? Le revolvió la mesa, ¿viste? Los exhortó, peleó por algo, pero era válido. ¿Sí? Era válido. Pero el conflicto que vos tenés con tu hermano, ¿es válido? ¿Realmente vale la pena estar así por eso? ¿Jesús pelearía por eso? ¿Buscas tener la razón o que el nombre de Dios sea honrado? Porque a veces buscamos tener solo la razón. Que nos digan, está bien, vos tenés la razón. Qué bueno. Sí, gracias. ¿Buscas tener la razón o que Dios sea honrado? Así que un ejercicio que tenemos que tener para una vida cristiana saludable, ¿qué es? Resolver los conflictos que tengo con mi hermano. Segundo, vamos a Filipenses. Asimismo, dice, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo, después de rogar a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, ahora nosotros vemos que Pablo le va a hacer el ruego a otra persona. Nosotros no sabemos quién es esta persona, pero Pablo lo describe como un compañero fiel. Y tiene que ver con una persona que estaba llevando la misma carga que Pablo llevaba, o que peleaba por la misma causa por la que Pablo peleaba. O sea, los dos estaban buscando agradar a Cristo. Este compañero que menciona acá era alguien que también servía en la obra de Cristo, era alguien con el mismo corazón de Pablo. Y dice compañero fiel, o sea, era alguien que era genuino en su fe, era sincero, era alguien en quien podías confiar. ¿Viste cuando vos le dices a alguien, me llevas este bizcochuelito a la casa? Y vos dices, ¿será que llega ese bizcochuelo? ¿Sí? Bueno, este compañero era alguien fiel, era alguien que Pablo sabía que si le pedía algo, iba a ser diligente en hacerlo. ¿Y cuál es el ruego que Pablo le hace a este hombre? Le dice, ayuda a Evodia y a Síntique a estar en armonía. Ayuda a estas mujeres a estar en armonía. ¿Sí? La unidad de la iglesia está en peligro. Y cuando la unidad de la iglesia está en peligro, otros creyentes tienen que meterse en la situación que están viviendo estas hermanas o estos hermanos, para que Satanás no gane ventaja. En Efesios dice, airaos pero no pequéis, no le deis lugar al diablo. Escúchame, si Satanás quisiera producir un incendio en la iglesia, él no buscaría madera, él buscaría hermanos que están en desacuerdo los unos con los otros. Entonces Satanás dice, quiero prender la estufa, tengo ahí el hogar, necesito leña. Sí. Y empieza a buscar en la iglesia quién está en conflicto con otros hermanos. Entonces dice, ya sé, acá tengo a 2, a 3, a 4, terrible hoguera, arma Satanás. Terrible combustible es cuando un hermano y otro hermano están en conflicto y no en armonía. Satanás los va a usar para avivar el fuego de la destrucción dentro del pueblo de Cristo. Es muy peligroso esto. Por eso Pablo está haciendo este ruego a este hombre. Le está diciendo, compañero fiel, ayúdalas a estar en armonía, a poder tener un mismo corazón.
a dejar de estar en desacuerdo. Parece que estas hermanas ya habían hablado, pero no, parecía que no sucedía nada. Seguían paradas en la misma posición, ¿no es cierto? Y cuando esto sucede, la iglesia tiene que meterse, los hermanos tienen que meterse. Y en Mateo dice que hay que hacerlo. Mira, vamos a Mateo ahí 18. Mateo 18. Versículos, Mateo 18, versículos 15 al 16. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, si tu hermano hace algo que te ofenda y que produzca obviamente en ti algún tipo de conflicto o dolor, ¿sí? Dice, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿sí? Entonces aquí te dice cómo tengo que vivir o hacer algo cuando estoy en conflicto con mi hermano. O sea, si yo tengo un conflicto con mi hermano, yo no lo puedo picar, no puedo hacer una picadita con mi hermano delante de mis otros hermanos. ¿Sí? Viste que a veces uno, no sé si han estado en esas conversaciones donde se lanzan palos, pero es en chiste, en broma. Y llega un momento en donde vos dices, para mí que esto ya no es broma, esto es en serio. Bueno, en la iglesia no debería pasar eso. Yo no debería exponer a mi hermano delante de otras personas, porque la Biblia dice que eso sería pecado hacerlo. Dice, si ha pecado contra ti, tómale, dice, contigo, y repréndele estando tú y él solos. ¿Sí? Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sí? Ahora, vos decís que si se está pidiendo que ayude un tercero, es porque no se puede ya. Las dos no pueden conectar, no pueden lograr un acuerdo. Y acá en Mateo dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Entonces, viste, ahí se mete. Cuando vos no lográs estar en armonía con tu hermano o tu hermana, ¿qué tienes que hacer? Llamar a compañeros fieles como los que acá aparecen en Filipenses para que se metan en lo que está pasando con tu hermano y ellos los ayuden a volver a estar en armonía. Diego, ¿eran creyentes la de Body y Cinti? Qué terrible esta hermana, ¿sí? ¿Eran creyentes? Sabes que sí, y eran muy buenas hermanas. Vamos a ver cómo describe Pablo a estas hermanas. ¿Sí? Mira, dice Pablo, ayuda a estas. ¿A estas quiénes? Mira, dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Estas mujeres posiblemente cuando Pablo fundó la iglesia estuvieron allí presentes. Porque se acuerdan que cuando Pablo llegó a Filipos no había sinagoga. ¿Y a dónde fue Pablo? En un lugar donde habían mujeres orando. La iglesia estaba llena de mujeres. ¿Sí? Comenzó con mujeres. La primera fue Bodia. ¿Sí? Una mujer también que era esclava y que tenía espíritu de adivinación fue liberada por Pablo. Posiblemente esta mujer también estaba ahí. O sea, las mujeres eran muy importantes para la obra de Dios en ese lugar. Vos decís que habrán sido algunas de las mujeres fundadoras también de la iglesia. Y dice que combatieron juntamente conmigo. O sea, que trabajaron de la misma manera que Pablo. Que pusieron lo mismo que Pablo, tuvieron la misma actitud de Pablo, tuvieron el mismo empuje que Pablo, estaban en la misma línea con Pablo, soportaron lo mismo con Pablo, se arriesgaron igual que Pablo. Eran mujeres creyentes, eran miembros de la iglesia. Y estas mujeres también habían trabajado, o sea, tenían un testimonio delante de los hermanos, porque ellas trabajaron juntamente con Pablo, pero ahí también menciona que lo hicieron con Clemente y otros colaboradores de Pablo, dice cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, estas mujeres tenían un testimonio público y de toda esa iglesia de que ellas eran creyentes y eran fieles siervas del Señor.
que habían sido parte hermosa de la fundación de la iglesia o del crecimiento de la iglesia. No sabemos, pero eran mujeres que servían al Señor. ¿Y qué nos ayuda a entender esto? Bueno, que los conflictos no son solamente para personas inmaduras o no creyentes. Si Evodia y Sinti, que estuvieron así, mal, siendo que eran colaboradoras, siendo que tenían un corazón para Dios, y sus nombres estaban también escritos en los cielos, en el libro de la vida, estas mujeres habían caído también en este terrible pecado de no estar en armonía con los hermanos. Y la iglesia estaba en terrible peligro por falta de vivir la vida cristiana de esa manera, en armonía. Y Pablo ve un peligro, y Pablo le dice a este compañero fiel, metete en lo que está pasando en la vida de estas hermanas. Todo creyente de la iglesia de Filipenses, cuando se enteraba de que había un conflicto con otro hermano y no lograban resolverlo, ¿qué tenían que hacer los filipenses? Meterse. Porque el conflicto que tiene un hermano con otro hermano también te va a afectar en algún momento a ti. Cuando vos te enteres que dos hermanos espirituales y que han servido durante muchos años y saben de Biblia, están en conflicto, vos no digas, no hagas eso. Ayúdalos. Metete, no los juzgues. Porque siguen siendo pecadores y necesitan la gracia. Porque ya han hablado y no pueden. Ahora necesitan terceros que se metan. ¿Para ayudar a qué? A que vuelvan a estar en armonía. Evodia y Sinti que tienen una responsabilidad, pero también la iglesia tiene una responsabilidad de que ellas estén en armonía. A nosotros nos tiene que importar lo que pasa con otros hermanos que están en desacuerdo. ¿Sabes que encontré una ilustración muy linda en cuanto a que lo que afecta a otros debería de afectarnos a nosotros y también movernos a ayudar? Dice, érase una vez en una granja un ratón escondido en un agujero en la pared. Andate imaginando el ratoncito. Un día, mientras se asomaba hacia la cocina, vio como el granjero y su esposa organizaban las compras que acababan de hacer. El ratón enseguida se dio cuenta de que algo iba mal. Había comprado la señora de la casa una trampa para ratones. ¿Y qué hace la trampa para ratones? Y mata. Asustado, se volvió a meter en su escondite y de allí corrió a toda velocidad a avisar a los animales de la granja. Pero le recibieron con indiferencia. «Han comprado una trampa para ratones», le contó a la gallina. La gallina se rió. «Lo siento por ti, amigo ratón, pero a mí eso no me preocupa». Entonces el roedor acudió al cerdo. «¿Tienen una trampa para ratones, cerdo?». Y el cerdo le dijo: «Tienes mala suerte. Oraré para que no te pase nada». ¡Qué mala suerte! Pero tampoco le hizo caso. El ratón entonces fue a la señora vaca y esa tampoco se interesó en la noticia. «Pequeño ratón», le dijo, «soy una vaca, no tengo nada que temer de una trampa para ratones, soy una vaca». El diminuto roedor se fue triste de vuelta hacia su escondrijo, hacia el huequito, determinado a enfrentarse solo a los peligros de la máquina infernal. Durante la noche, el ruido característico del resorte de una trampa rompió el silencio. Algo tocó la trampa, pero no fue el ratoncito. La mujer del granjero se levantó inmediatamente para comprobar cuál había sido la presa, si era el ratón. Pero con las prisas no tuvo cuidado y no se dio cuenta que lo que había atrapado era la cola de una serpiente venenosa. El animal furioso mordió a la granjera. El granjero llevó a su mujer rápidamente al hospital, del cual volvió con una pequeña fiebre. El hombre pensaba, el granjero, que el mejor remedio contra la fiebre era un buen caldo de gallina. Así que cogió su hacha y fue a matar a la gallina. Pero la mujer no mejoraba. A medida que su salud iba empeorando, los amigos de la pareja se acercaron a visitar y a cuidar. Y para darles de comer al granjero, porque eran muchas las personas, tuvo que matar al cerdo. Finalmente la mujer murió y tantas personas vinieron al funeral que al hombre no le quedó más remedio que sacrificar a la vaca para poder tener carne suficiente para todas. El ratón presenció todos los acontecimientos con gran tristeza.
Sus amigos no se dieron cuenta de que cuando un peligro acecha a un solo miembro del grupo, todos están en peligro. Yo sé que ustedes saben de hermanos que están en conflicto con otros y no hacen nada, porque no tiene que ver contigo. Cuando no sabes que lo que está pasando con ellos un día va a afectar a toda la iglesia de la que tú también eres parte. ¿Sabes? Hay algo que a mí me disgusta mucho, y porque yo siempre estoy tratando con las personas, y es a mí me dijeron, o hay personas que tienen algo en contra de ti. ¿Sabes cómo se debe lidiar con esto? Así, a ver. Si hay un hermano que tiene algo en contra de otro hermano y viene y me avisa y me dice, tengo algo en contra, yo le digo, bueno, anda y habla con este hermano. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Gabriela Santander. Anda a hablar con la Gabrielita. ¿Sí? Te doy una semana. ¿Sí? Te doy una semana. ¿Qué es esto? Tienes que hablar conmigo con tu hermano. Yo te voy a preguntar después de una semana. Siguiente semana. ¿Hablaste con la Gabrielita? No, se me re complicó, no sabés, viste que sí, se me enfermaron todos los chicos, sí. Siguiente semana. No, justo, viste, con esto del COVID, tuve síntomas, me quedé encerrado. Sí. Bueno, vos ya sabes que no quiere hablar con Gabrielita. ¿Qué hago yo? Gabrielita, ¿sabes qué? La hermana Juanita tiene algo en contra de ti. No sé qué es, pero hace 3 semanas vengo insistiéndole que arregle contigo. Pero ella no lo hace. ¿Puedes acercarte tú? No sabía. ¿De verdad? Sí. Eso es lo que deberías hacer cuando hay hermanos que están en conflicto. Insistir. Y cuando vos no ves que algo pasa, pastor, le avisamos a Juanita, le avisamos a Gaby, ha pasado 3 meses, no pasa nada, ¿nos ayudan? Claro que sí. Eso se llama no ser metiche, significa amar como Cristo ama. Sí, porque el cáncer empieza primero por en una parte del cuerpo, y si no ¿qué pasa? Hace metástasis, se riega por otras partes. ¿Sí? Si nosotros queremos que esta iglesia sea un vivo ejemplo de la gracia de Dios, tenemos que cortar con los conflictos y los desacuerdos entre nosotros. Nosotros por una parte, y permitiendo que otras personas también sean parte y nos ayuden. No funciona cuando vos dices, alguien vio algo malo en ti, y te pregunta quién es. No sé quién es, no te lo puedo decir. ¿Pero por qué no me lo podés decir? ¿Por qué no? Bueno, entonces decirle a las personas que tienen algo en contra mío que me lo digan. ¡Hacelo! Y sabes que me he dado cuenta, no siempre, pero a veces, que cuando alguien dice algo parecido, no hay otras personas. Es esa persona que no se anima a decir, mi bronca es contigo. Punto. Sí. Y si alguien viene y te cuenta algo de otra persona, en amor tienes que decirle, bueno, la Biblia dice que habían 2 mujeres y se les está rogando en Filipenses que arreglen sus problemas porque van a producir algo malo en la iglesia. Tú tienes que hacer también lo mismo. Y yo te quiero ayudar, así que te voy a insistir en que lo hagas. Porque eres mi hermano y ella es mi hermana. Y tienen que estar bien, porque así honramos y glorificamos al Señor. Amén. ¿Qué persona dentro de la iglesia, sabes, no está en armonía o está en conflicto con otros? ¿Qué persona? ¿De quién te has enterado? ¿Sí? Que están en conflicto. ¿Sí? Porque ustedes toman mate, ustedes saben. ¿Sí? ¿Por qué pusiste ese estado? No, por nada. ¿Por qué pusiste ese estado? Dale, yo te conozco. ¿Por qué lo pusiste? ¿Sí? ¿Viste que alguien publica la necesidad en el estado? Se enoja con alguien y ya empiezan los estados. ¿Sí? Vos le preguntás, no, es un versículo porque me fue de bendición. No, aparte de enojón mentiroso. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo en lo práctico para ayudar a estos 2 hermanos que están peleados? ¿Qué estás haciendo en lo práctico? ¿Cómo te estás metiendo? ¡Metete! Insistí. Digo, pero metete porque la Biblia dice que tenemos que meternos. ¿Crees que no eres la persona para hacerlo? No, el pastor tiene que meterse en eso.
Él ya estudió en el seminario, él tiene los elementos, las herramientas. Chamullo. Usted es hermano, yo soy hermano y usted se enteró primero que yo. Entonces usted tiene una responsabilidad de hacer algo, porque usted se enteró primero que yo. Y usted es responsable de lo que escucha también. ¿Cuáles son los miedos que tienes de meterte en esta situación para ayudar? Y me van a decir que soy metiche. Y por ahí, Diego, me va mal. No tienes que meterte, porque el amor se arriesga. El amor se incomoda. ¿Ustedes creen que para mí ha sido fácil a veces meterme en situaciones con hermanos? No, pero la Biblia dice que tengo que amar a mis hermanos y esa es una manera de amar. El amor todo lo soporta. Tengo que meterme. Aunque después me terminen por ahí tratando mal, tengo que meterme. Mis hermanos están mal. Satanás los va a usar para dividir a la iglesia. Me voy a meter. ¿Qué cosas crees que sucederían en la iglesia si esa situación no se arregla? ¿Qué crees que pasaría en la iglesia? Y algo malo va a pasar. No en unos meses, en años. Va a pasar algo. ¿Sí? ¿Permites que terceros se metan en el conflicto que tienes con otro? Porque hay gente, viste que hay gente que dice, el problema que tengo con otro es con otro, no con muchos. Eso es un concepto del mundo. ¿Sí? ¿Por qué te digo que es un concepto del mundo? Porque el mundo busca tapar y vivir algo que no es verdad. El mundo te muestra y te dice, vos tenés que esconder que estás mal con otro. O sea, sé un hipócrita. En la iglesia no estamos para ser hipócritas, sino para ser genuinos. Y cuando yo no logro resolver mi conflicto con mi hermano, yo tengo que ser humilde. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Y a veces vos no quieres que otros se enteren porque vos piensas, no, si se enteran me van a dejar de ver como el espiritual. O por ahí, no sé, van a enterarse de mis miserias. Bueno, todos tenemos miserias. No sé qué piensas acá cuando te dicen que hay que buscar a alguien. Yo me acuerdo que un día alguien dijo, Diego, sí, tengo que charlar contigo, pero tiene que haber un tercero. O sea, a mí en la carne como que me molestó, ¿viste? Porque era como, o sea, es como que no, entonces no puedes hablar conmigo. ¿Qué crees que yo te voy a pegar? ¿Te voy, no sé, a hacer algo malo? ¿Sí? No podemos hablar. Simplemente eso. Necesitamos a alguien que nos ayude. ¿Sí? Yo un día me acuerdo que estaba, viste, iba a discipular a Noé y a Audi, ¿sí? Y con la Gaby tuvimos un desacuerdo, ¿sí? Nos peleamos, justo cuando íbamos saliendo. Y yo llamé al Audi, ¿sí? Le digo, Audi, ¿puedes venir porque ahora mi matrimonio está en peligro? ¿Sí? Y el Audi se reía. Le digo, Audi me decía, Diego, deja de molestarme, ya vienen. Le digo, Audi, vení a ayudarme porque me peleé con la Gaby. Le digo, vengan a pastorearnos a nosotros. El Audi vino con libros, agua bendita. Sí, no vino con eso, pero, o sea, como que no lo podían creer. ¿Sabes que fue tan hermoso escuchar el consejo de Audi y de Noé y nos ayudaron a estar en acuerdo, en armonía? Porque no podíamos, porque ya era un tema que habíamos charlado bastante. Diego, ¿qué tema era? Sí. La Dora, yo quería llegar a las 5 en punto, sí, pero me demoraba porque la María Gabrielita, sí, no me dejaba llegar a las 5 en punto, sí. Así que nos ayudaron, ¿entiendes? Ahora imagínate si yo digo, no, ¿qué van a pensar? Yo soy el pastor, yo estoy discipulando a Audi y a Noé, ¿qué ejemplo les voy a dar? Eso es mentira, porque yo soy pecador, mi esposa es pecadora, todos somos pecadores y necesitamos gracia. Necesitamos que la gente se meta, que la gente nos ayude. Y cuando lo haces, estás dejando entrar a Cristo a tu vida. Y cuando dejas entrar a Cristo, Cristo restaura, Cristo sana y Cristo salva esa relación. Por ahí no estás en desacuerdo con algún hermano, o quizás estés acá en tu matrimonio mal, o estés mal con algún hermano tuyo en la carne. Sea como sea, la Biblia dice, buscad la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Si tú estás acá por primera vez, esto de resolver conflictos es chino básico, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas cuando tenemos conflictos, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿No te gusta cómo soy? Lola,
me voy de acá, como no te gusta como soy. Entonces hasta aquí llegó nuestra amistad. ¿Qué es esto? ¿Novela venezolana? No, esto es una iglesia. Acá en la iglesia nos perdonamos, nos soportamos, nos extendemos gracia, nos escuchamos, nos tomamos de los brazos, oramos los unos por los otros, nos hospedamos y esperamos que Cristo venga y nos encuentre amándonos. Porque Él nos mostró que amar significa morir a ti. Y si Él hizo eso, te ruego que hagas lo mismo con tus hermanos con los que tienes conflicto. Porque sería triste que el Dios de paz que está en tu vida no te lleve a vivir en paz con aquellos por los cuales también Él murió. Amén. Pongámonos de pie.